En este video vamos a conocer cómo se realiza la diferenciación, la integración vectorial y cómo se obtiene el vector tangente a una superficie. En muchos casos, los vectores dependen de una o más variables. Aquellos casos en los que dependen de una variable, esta variable generalmente es el tiempo t. Si suponemos que una partícula se mueve en el espacio, las coordenadas x, y, z de esta partícula en el espacio están determinadas en función del tiempo, parámetro t, es decir, que x, y, y z cambiarán conforme pase el tiempo. Estas son ecuaciones paramétricas de la trayectoria de una partícula o un cuerpo que se mueve en el espacio en función del parámetro tiempo t. Esto quiere decir que para cualquier tiempo t podemos localizar la posición x, y, z de la partícula. Una forma de describir el movimiento de la partícula es refiriéndolo al origen mediante el vector de posición r. Ahora vemos el vector de posición r expresado en forma vectorial. Veamos el desplazamiento de la partícula en un intervalo de tiempo muy pequeño al que llamaremos delta t. A ese pequeño desplazamiento lo llamamos delta r. Podemos ver que para poder calcular la velocidad de la partícula en movimiento debemos considerar que en el tiempo t más delta t, la posición del vector cambió a r en función de t más delta t, igual al vector que se observa en esta ecuación en la que los coeficientes de i, j y k son x, y y z en función de t más delta t. De esta forma, el desplazamiento o vector desplazamiento en un intervalo de tiempo que va desde t hasta t más delta t está dado por la ecuación que ahora vemos. Esta ecuación es el vector desplazamiento delta r. Para un intervalo de tiempo delta t muy pequeño, el desplazamiento delta r es la tangente de la curva en el punto x, y, z en función de t, como se observa en la figura. Por otro lado, recordando que la definición de velocidad es la distancia que se desplaza un objeto en un tiempo determinado. Entonces, para la partícula que se desplaza en el espacio, tendremos que velocidad es delta r entre delta t, considerando que delta r es r en función de t más delta t, menos r en función de t. La velocidad instantánea v es el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0. Para estimar esta velocidad, debemos considerar las componentes del vector de posición, según se observa en la ecuación. Pasando al límite las componentes, tendremos la ecuación de velocidad que es: velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo para i más la derivada de y con respecto al tiempo para j y más la derivada de z con respecto al tiempo para k. Así, el vector que resulta es el vector que representa la velocidad de la partícula en ese instante, donde los coeficientes de i, j, k son las componentes de la velocidad. La aceleración, por otra parte, se calcula a partir de la segunda derivada de la velocidad. La diferenciación de funciones vectoriales se desarrolla aplicando las mismas reglas que para diferenciar las funciones escalares que forman los componentes de la función vectorial. De esta manera también podemos determinar la integración de este tipo de funciones. Veamos ahora cómo resolver un par de ejemplos. En este caso, la trayectoria de una partícula está parametrizada en función de t, es decir, cada componente del movimiento tiene un parámetro en función de t. Con ello, x es igual a 2t cúbica, y es igual a t cuadrada más 4t, y z es igual a 3t menos 5. Debemos obtener las componentes de la velocidad y la aceleración en el instante t igual a 2. Primero vamos a obtener el vector de posición r. El siguiente paso es obtener la primera derivada del vector de posición r en función del tiempo, empleando las fórmulas básicas de derivación. Recordemos que en el enunciado original del problema solicitan hallar las componentes de la velocidad y la aceleración en el instante t igual a 2. Las componentes que hemos encontrado son las del vector velocidad, pues es obtenida encontrando la primera derivada
del vector de posición. Ahora debemos sustituir la t por el valor de 2, obteniendo el vector 24i más 8j más 3k. Para obtener el vector aceleración, debemos derivar nuevamente el vector velocidad en función de t, de tal forma que obtendremos que la segunda derivada es 12t por i más 2j. Sustituyendo la variable t por el valor de 2, obtendremos el vector aceleración, que en este caso es 24 por i más 2 por j. Veamos un segundo ejemplo. Ahora nos piden encontrar la magnitud de la velocidad y de la aceleración, siendo x igual a e a la menos t, y igual a 2 por coseno de 3t, y z igual a 2 por seno de 3t. Primero vamos a obtener el vector de posición r. El siguiente paso es obtener la primera derivada del vector de posición r en función del tiempo, empleando las fórmulas básicas de derivación, obteniendo que el vector velocidad es menos e elevado a la menos t por i, menos 6 por el seno de 3t por j, más 6 coseno de 3t por k. Después debemos sustituir el valor de t por 0 y queda que el vector velocidad es menos 1 por i más 6k. Obteniendo la magnitud, tenemos que para el instante t igual a 0, la magnitud de la velocidad es raíz de 37. Y para encontrar la aceleración, debemos derivar nuevamente el vector velocidad en función de t, de tal forma que obtendremos que la segunda derivada es e a la menos t por i menos 18 por coseno de 3t por j menos 18 por seno de 3t por k. Sustituyendo el valor de t igual a 0, obtenemos en vector aceleración en ese instante. Este vector es i menos 18j. Obteniendo la magnitud, tenemos que para el instante t igual a 0, la magnitud de la aceleración es raíz de 325. Finalmente, si queremos encontrar el vector tangente en un punto cualquiera de una curva, primero debemos obtener el vector de posición y después obtener la primera derivada del vector de posición r, aplicando las fórmulas de derivación. El vector obtenido es el vector tangente en un punto cualquiera de la curva. Bien, ahora ya conocemos cómo obtener los vectores velocidad, aceleración y el vector tangente en un punto dado de una curva parametrizada en función de t.